¿Realmente Adán fue el primer ser humano? ¿La Biblia esconde pistas sobre lo que existía antes de él? Hoy descubrirás un misterio oculto que muy pocos conocen y que podría cambiar todo lo que creías saber sobre la creación. ¿Alguna vez te has preguntado si la historia de la creación que todos conocemos es realmente completa? Según la Biblia, Adán y Eva fueron los primeros seres humanos creados por Dios en el jardín del Edén. Este relato ha sido enseñado durante siglos como la base de toda la humanidad. Pero al leerlo con atención, surgen preguntas que casi nadie se atreve a plantear. ¿Realmente Adán fue el primero? ¿O existen indicios de que algo más existía antes de él? Para entender esto, primero debemos revisar lo que la Biblia nos dice de manera oficial sobre la creación. En el libro de Génesis se nos narra que Dios creó el mundo en 6 días y descansó el séptimo. Durante estos 6 días separó la luz de la oscuridad, creó los cielos, la tierra, los mares, la vegetación, los animales y finalmente al ser humano. Génesis 1:26 dice: «Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza», refiriéndose a la creación de Adán. Según este relato, Adán fue formado del polvo de la tierra y recibido el aliento de vida directamente de Dios, convirtiéndose en el primer hombre. Poco después, Eva fue creada a partir de una costilla de Adán, completando así la primera pareja humana según la narrativa bíblica. El relato tradicional enfatiza que Adán y Eva fueron los progenitores de toda la humanidad. Esto ha llevado a generaciones enteras a pensar que antes de ellos no existía ningún otro ser humano en la tierra. La enseñanza oficial también subraya que con ellos comenzó el pecado original, un concepto central en la teología cristiana que explica la necesidad de redención. Desde este punto de vista, Adán no solo es el primer hombre, sino también el punto de partida de toda la historia moral y espiritual de la humanidad. Sin embargo, al analizar el texto con detalle, surgen vacíos y contradicciones que despiertan curiosidad. Por ejemplo, Génesis 4:14 muestra a Caín, hijo de Adán y Eva, preocupado por ser asesinado por cualquiera que me halle. Esto plantea una pregunta importante. ¿Quiénes eran esas personas si Adán y Eva eran los primeros humanos? El relato no lo explica y deja un vacío que los estudiosos y teólogos han tratado de interpretar durante siglos. Este tipo de detalles sugieren que la narrativa oficial podría no ser literal, o al menos no completa. Otro punto a considerar son los nombres y genealogías mencionadas en los primeros capítulos de Génesis. Los descendientes de Adán son descritos en largas listas, pero se hace mención de pueblos y ciudades que parecen existir mucho antes de los eventos narrados en el Edén. Estos indicios, aunque sutiles, hacen que algunos intérpretes se pregunten si el relato bíblico está condensando o simplificando una realidad más compleja. Además, la creación de Adán es presentada de manera directa y única. Dios forma al hombre del polvo y le da vida. Pero la forma en que se relata el mundo antes de Adán sugiere que ya existía un entorno lleno de vida. Animales, vegetación e incluso seres que parecen dotados de conciencia o inteligencia, como los ángeles. Esto abre un espacio para la reflexión. ¿Podría haber habido vida o incluso seres conscientes antes de la aparición de Adán? Finalmente, comprender el relato oficial nos permite establecer un punto de partida para explorar los misterios ocultos que la Biblia podría estar señalando. Reconocer los vacíos y los detalles ambiguos no es contradecir la fe,
sino abrir la mente a nuevas interpretaciones y a la posibilidad de que la historia de la creación sea más rica y compleja de lo que se enseña tradicionalmente. Al revisar la historia oficial, entendemos no sólo cómo comienza la narrativa bíblica, sino también por qué surgen preguntas que han desconcertado a teólogos y estudiosos durante siglos, y que nos invitan a investigar lo que existía realmente antes de Adán. ¿Alguna vez te has detenido a pensar si la Biblia guarda secretos sobre lo que existía antes de Adán? La narrativa tradicional nos presenta a Adán como el primer hombre, el inicio de la humanidad, y a Eva como su compañera. Sin embargo, al analizar con atención ciertos pasajes y versículos, se perciben indicios de que la historia podría ser más compleja de lo que se enseña habitualmente. Estos detalles, a menudo ignorados o pasados por alto, sugieren que existía un mundo lleno de vida y seres conscientes mucho antes de la aparición de Adán. Uno de los primeros indicios aparece en Génesis 4:14, cuando Caín, tras asesinar a su hermano Abel, expresa su temor: «Cualquiera que me halle me matará». La pregunta que surge inmediatamente es: si Adán y Eva fueron los primeros seres humanos, ¿quiénes eran esos cualquiera? Este pasaje plantea la posibilidad de que otras personas coexistieran con la familia de Adán, aunque la narrativa oficial no las mencione. Algunos estudiosos sugieren que estos versículos aluden a grupos humanos o seres que existían previamente, dejando un vacío que invita a la interpretación y al análisis más profundo. Otro aspecto relevante son los Nefilim, mencionados en Génesis 6:4. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que los hijos de Dios se unieron con las hijas de los hombres. Este versículo ha generado debate durante siglos. La expresión hijos de Dios ha sido interpretada como ángeles caídos o seres celestiales, mientras que las hijas de los hombres alude a mujeres humanas. La unión entre estos seres daría lugar a los Nefilim, gigantes con habilidades y características extraordinarias. Lo interesante es que este episodio ocurre antes del relato del diluvio y de manera anterior a la historia completa de Adán y Eva, lo que sugiere que había seres poderosos y civilizaciones tempranas antes de la humanidad tal como la conocemos. Además, Génesis 1 menciona repetidamente que la tierra ya estaba llena de vida antes de que Dios creara al hombre: animales, aves, peces y toda clase de vegetación. La forma en que se describe este mundo indica que no era un vacío, sino un entorno activo, ya poblado y organizado. Este detalle ha llevado a algunos teólogos y estudiosos bíblicos a cuestionar si la creación de Adán fue un inicio absoluto o más bien la introducción de una humanidad especial dentro de un mundo que ya existía y estaba habitado por otros seres. Los textos apócrifos, como el libro de Enoc, amplían aún más estas pistas. En ellos se detalla la existencia de ángeles que descendieron a la tierra y enseñaron a los humanos conocimientos prohibidos, generando una sociedad avanzada y, en algunos casos, conflictiva. Los Nefilim se describen con gran detalle como gigantes que habitaron la tierra antes del diluvio, mezclando lo divino y lo humano de formas que la narrativa bíblica tradicional no menciona. Estas escrituras olvidadas o excluidas del canon muestran que la Biblia, tal como la conocemos, podría ser solo una versión simplificada de una historia más compleja y antigua. La Cábala y otras tradiciones místicas también ofrecen perspectivas que enriquecen la comprensión de lo que existía antes de Adán. Según estas interpretaciones, el mundo no comenzó de manera lineal con la creación de Adán,
sino que existieron planos espirituales y seres de luz que habitaron la tierra en distintos niveles de conciencia. Algunos de estos seres serían precursores de la humanidad, guardianes de la creación o entidades que prepararon el mundo para la llegada del primer hombre. Estas enseñanzas místicas coinciden con los vacíos de la narrativa oficial y aportan otra capa de significado a la pregunta central: ¿qué existía antes de Adán? Incluso la genealogía de Adán, que se encuentra en Génesis 5, presenta detalles curiosos. Cada descendiente se describe con edades extraordinarias y vidas que superan los cientos de años, lo que podría indicar que Adán no fue la primera forma de vida humana, sino un punto de inicio dentro de un linaje especial, seleccionado o bendecido de manera única por Dios. Estas genealogías generan nuevas preguntas. ¿Por qué Dios eligió a Adán y no a otros seres ya existentes? ¿Qué hacía especial a la humanidad que surgió de Adán en comparación con lo que existía antes? En síntesis, los textos bíblicos no solo narran la historia de Adán y Eva, sino que contienen indicios claros de un mundo anterior. Seres poderosos, gigantes, ángeles y civilizaciones que existieron antes de que se estableciera la humanidad como la conocemos. Analizar estos pasajes abre la puerta a una comprensión más amplia y profunda de la Biblia, revelando secretos ocultos que desafían la narrativa convencional. Al conectar estos indicios con los textos apócrifos y las tradiciones místicas, descubrimos que la creación no fue un evento aislado, sino parte de un entramado complejo de vida, conciencia y misterio. Comprender estas pistas es fundamental para adentrarnos en el misterio que rodea la existencia antes de Adán y nos prepara para explorar en las siguientes secciones quiénes eran realmente estos seres, cuál era su relación con la humanidad y qué enseñanzas ocultas se desprenden de ellos. La Biblia, lejos de ser un relato lineal, podría estar revelando un universo lleno de vida, misterio y secretos que apenas comenzamos a entender. ¿Alguna vez te has preguntado quiénes eran realmente los seres que existían antes de Adán y qué papel desempeñaban en la tierra? La Biblia y otros textos antiguos mencionan figuras enigmáticas como los ángeles, los Nefilim y los hijos de Dios, que parecen haber habitado nuestro planeta mucho antes de que el primer hombre apareciera, según la narrativa tradicional. Estos seres no solo eran distintos de los humanos, sino que tenían habilidades, conocimientos y propósitos que hoy parecen ocultos o incomprensibles, y su historia podría revelar secretos que la mayoría desconoce. Los Nefilim son probablemente los seres más mencionados en este contexto. Génesis 6:4 los describe como gigantes que existían en la tierra cuando los hijos de Dios se unieron con las hijas de los hombres. Esta unión generó una raza híbrida de extraordinaria fuerza y estatura, lo que indica que no se trataba de humanos comunes. La palabra Nefilim a menudo se traduce como caídos o gigantes, y su presencia ha generado debates durante siglos entre teólogos, historiadores y expertos en textos antiguos. Algunos sostienen que los Nefilim eran el resultado de un experimento divino o un encuentro prohibido entre lo celestial y lo terrenal, una especie de puente entre dos mundos que coexistían en el planeta antes de la humanidad tal como la conocemos. Antes de seguir, no olvides suscribirte para no perderte más contenido como este. Así estarás siempre al tanto de nuestros próximos videos. Ahora, sigamos. La pregunta sobre quiénes eran los hijos de Dios es igualmente intrigante.
Tradicionalmente se ha interpretado que eran ángeles o seres celestiales que descendieron a la tierra. Los textos apócrifos, como el libro de Enoc, amplían esta idea describiendo a estos ángeles caídos con nombres específicos y funciones claras. Enseñaron a los humanos técnicas avanzadas de metalurgia, astrología y conocimiento prohibido, influyendo directamente en la evolución de la civilización primitiva. Esto sugiere que la Tierra no estaba vacía antes de Adán, sino habitada por seres que podían moldear, guiar y, en algunos casos, corromper a la vida humana. Los ángeles mismos, según las Escrituras, no eran solo mensajeros divinos. Algunos eran vigilantes, guardianes de la humanidad y de la creación, mientras que otros se rebelaron y desobedecieron a Dios, descendiendo al mundo material. Esta caída no fue un simple castigo. Tuvo consecuencias profundas para la tierra, incluida la aparición de los Nefilim y la transmisión de conocimientos que, según la tradición bíblica, debían permanecer ocultos. La interacción de estos ángeles con los humanos y con la tierra antes de Adán marca un punto crucial en la narrativa de los textos antiguos, un episodio que muchas veces se omite en la enseñanza tradicional. Además, la Biblia menciona que la tierra estaba llena de vida y actividad antes de la creación de Adán, lo que refuerza la idea de que existían otros seres inteligentes y organizados. Los Nefilim, los ángeles caídos y otras entidades podrían haber formado comunidades o estructuras que los humanos posteriores solo conocen a través de fragmentos o símbolos. Esto abre la posibilidad de que la historia de la creación no sea lineal, sino un relato que combina planos espirituales, seres celestiales y humanos seleccionados específicamente por Dios. Los textos apócrifos, en particular, proporcionan detalles que la Biblia no menciona. El libro de Enoc, por ejemplo, nombra a 200 ángeles caídos que descendieron a la tierra y detallan cómo enseñaron a la humanidad secretos prohibidos, desde la creación de armas hasta la astrología y la magia. Según estas fuentes, la humanidad anterior a Adán no desapareció de manera inmediata. Existían poblaciones mixtas de seres híbridos y descendientes de estos ángeles que tuvieron un impacto directo en la historia del planeta. Estas narraciones muestran un mundo mucho más complejo y multidimensional que el que se presenta en Génesis. La existencia de estos seres plantea preguntas fascinantes sobre la moralidad, el propósito y el control divino. ¿Por qué permitió Dios la presencia de seres híbridos antes de la creación de Adán? ¿Cuál era el objetivo de los ángeles caídos al enseñar conocimientos prohibidos? Estas interrogantes sugieren que el relato bíblico es sólo una capa visible de una historia mucho más profunda, en la que se entrelazan la espiritualidad, la genética, la ética y la evolución de la vida en la tierra. En resumen, antes de Adán, la tierra no estaba vacía ni desordenada. Estaba habitada por ángeles, Nefilim y seres cuya inteligencia y poder superaban la comprensión humana. Sus acciones, enseñanzas y rebeldías establecieron un marco en el que Adán fue creado, no como un comienzo absoluto, sino como una intervención divina específica dentro de un mundo ya poblado y activo. Entender quiénes eran estos seres y qué hicieron es fundamental para adentrarse en el misterio que la Biblia deja entre líneas y que ha desconcertado a los intérpretes durante siglos. Explorar esta sección nos prepara para la siguiente parte del video, donde analizaremos los textos apócrifos y escrituras olvidadas que amplían aún más esta historia y nos permiten comprender cómo la humanidad y los seres anteriores a Adán se relacionaban revelando secretos
que la narrativa oficial oculta. ¿Alguna vez te has preguntado qué secretos revela la Biblia cuando se combinan con los textos que no llegaron al canon oficial? Los textos apócrifos y las escrituras olvidadas ofrecen una ventana fascinante a lo que existía antes de Adán, revelando detalles que la narrativa oficial apenas toca. Estos escritos amplían la historia de la creación, describen seres extraordinarios y muestran un mundo lleno de vida, conciencia y misterio mucho antes de que Adán fuera formado del polvo. Uno de los textos más importantes es el libro de Enoc, un escrito judío antiguo que no forma parte del canon bíblico tradicional, pero que fue altamente influyente en la antigüedad. Enoc, bisnieto de Adán según la genealogía de Génesis, recibe visiones del cielo y del mundo oculto, y describe la existencia de los ángeles caídos que descendieron a la tierra mucho antes de la humanidad. Según este texto, estos ángeles no solo interactuaron con los humanos, sino que enseñaron conocimientos prohibidos: metalurgia, astrología, magia y otras artes ocultas. Esto creó una civilización preadámica que combinaba lo divino con lo humano, y cuyos descendientes, los Nefilim, eran gigantes y seres de gran poder. El libro de los Jubileos, otro texto apócrifo, también aporta pistas sorprendentes. Describe cómo la humanidad y los ángeles coexistieron en la tierra y detalla eventos que no aparecen en Génesis. Por ejemplo, habla de civilizaciones antiguas, linajes complejos y momentos en que los ángeles interfirieron directamente en la vida de los humanos. Estos escritos sugieren que la historia de la creación no comenzó con Adán como el primer ser humano absoluto, sino que él fue un punto de inicio dentro de un mundo que ya estaba poblado por seres conscientes, híbridos y avanzados. Además, otros textos olvidados mencionan lugares y estructuras que existieron antes de la creación de Adán, como ciudades, templos y sistemas de conocimiento que luego serían perdidos con el diluvio. Esto genera la idea de que la Tierra tenía una historia previa y compleja, y que los relatos bíblicos condensan o simplifican esa historia para transmitir enseñanzas espirituales y morales. En otras palabras, la Biblia oficial cuenta la historia de la humanidad desde un enfoque específico, pero deja entre líneas evidencias de mundos anteriores y de seres extraordinarios. Los textos apócrifos también profundizan en la naturaleza de los Nefilim. Según estas escrituras, no eran solo gigantes físicos, sino seres con capacidades superiores a las humanas: fuerza, conocimiento y longevidad. Su existencia plantea preguntas fundamentales. Si estas criaturas habitaban la tierra antes de Adán, ¿cómo interactuaban con el mundo creado por Dios? ¿Eran un experimento divino, una advertencia o un vestigio de un mundo anterior que debía desaparecer? Estas preguntas muestran que la creación no fue un evento aislado, sino un proceso dentro de un contexto mucho más amplio y misterioso. La perspectiva de los apócrifos también nos lleva a reconsiderar la idea de que Adán fue el primer ser humano en sentido absoluto. Más bien, podría haber sido un individuo especial, creado por Dios dentro de un mundo ya poblado, destinado a iniciar un linaje particular y a cumplir un propósito específico dentro de la historia de la humanidad. Esta visión cambia radicalmente la forma en que entendemos los primeros capítulos de Génesis y abre la puerta a reflexiones sobre la coexistencia de diferentes formas de vida consciente y espiritual antes de la humanidad tal como la conocemos. En resumen, los textos apócrifos y las escrituras olvidadas amplían enormemente el panorama de lo que existía antes de Adán. Revelan un mundo poblado por ángeles,
Nefilim y seres híbridos, con conocimientos avanzados y civilizaciones complejas. Aunque estos escritos no forman parte del canon oficial, su estudio nos permite entender que la historia de la creación es mucho más rica y misteriosa de lo que la narrativa tradicional nos cuenta, invitándonos a explorar los secretos ocultos que la Biblia apenas menciona y que han desconcertado a estudiosos durante siglos. ¿Te has preguntado si detrás de la narrativa bíblica sobre Adán y la creación existe un significado más profundo, oculto a simple vista? Las tradiciones místicas y esotéricas, como la cábala y el pensamiento gnóstico, sugieren que la historia que conocemos es sólo la superficie de un misterio mucho más amplio. Según estas enseñanzas, la creación no comenzó de manera lineal con Adán, sino que existieron planos espirituales, seres de luz y realidades anteriores que prepararon el mundo para la humanidad. Explorar estas interpretaciones nos permite ver un universo lleno de capas y secretos ocultos que la Biblia apenas insinúa. En la cábala, por ejemplo, se habla de los sefirot, las emanaciones divinas a través de las cuales Dios crea y gobierna el universo. Cada sefirá representa un aspecto de la divinidad y un canal de energía que da forma a la realidad. Antes de la creación de Adán, estas emanaciones ya existían, y algunos textos místicos sugieren que los mundos espirituales estaban poblados por entidades que actuaban como guardianes, intermediarios y custodios del orden divino. La cábala describe cómo la humanidad fue introducida en un universo ya dinámico y estructurado, lo que implica que Adán no fue el inicio absoluto de todo, sino la llegada de un ser humano especial en un contexto espiritual ya desarrollado. El gnosticismo, por su parte, ofrece otra perspectiva fascinante. Los gnósticos creen que el mundo material es sólo un reflejo de un plano espiritual superior, y que la verdadera historia de la creación incluye seres celestiales y entidades que precedieron a la humanidad. Algunos textos gnósticos hablan de hombres celestiales y de espíritus que habitaban la tierra antes de Adán, formando parte de un entramado cósmico más amplio. Según esta visión, la historia de la humanidad no comienza con un único individuo, sino con un proceso que involucra múltiples niveles de existencia y conciencia. Estos enfoques también coinciden en que los ángeles y seres celestiales no eran meros espectadores, sino participantes activos en la preparación de la tierra para la humanidad. Algunos fueron enviados como guardianes, otros descendieron a la tierra y, según los textos esotéricos, contribuyeron a la creación de condiciones que permitieran la vida humana tal como la conocemos. Esta idea complementa lo que mencionan los textos apócrifos sobre los Nefilim y los ángeles caídos. Había un mundo lleno de seres inteligentes y conscientes mucho antes de Adán, y su interacción con el planeta y sus habitantes influyó directamente en la evolución de la humanidad. La tradición mística también habla de humanidades anteriores, no como fallas o pecados, sino como formas de existencia que servían para experimentar y explorar la creación antes de que llegara el primer hombre bíblico. Algunos textos sugieren que estas primeras humanidades eran más espirituales que físicas, o que existían en planos paralelos a nuestro mundo material. Esto encaja con la idea de que los relatos bíblicos condensan y simplifican eventos que en realidad ocurrieron en varios niveles de realidad, desde lo espiritual hasta lo físico. Un punto central de estas enseñanzas es que la creación de Adán fue un acto consciente dentro de un universo ya lleno de vida y energía.
Dios no empezó desde cero, sino que seleccionó un momento específico y un ser humano especial para iniciar un linaje particular y cumplir un propósito divino. Esta perspectiva cambia completamente cómo interpretamos la narrativa tradicional. Adán no es simplemente el primer hombre, sino la culminación de un proceso complejo en el que se entrelazan lo divino, lo espiritual y lo humano. En resumen, las interpretaciones místicas y esotéricas nos muestran que antes de Adán existía un universo vivo, poblado por seres espirituales y guardianes de la creación. Estos mundos y entidades desempeñaron un papel fundamental en preparar la tierra y la humanidad, revelando que la historia de la creación es mucho más compleja y rica de lo que la narrativa literal sugiere. Explorar estas enseñanzas nos permite ver un panorama más amplio y entender que lo que vino antes de Adán no es solo un misterio, sino una clave para comprender la profundidad y la multidimensionalidad del universo según la tradición bíblica y mística. ¿Alguna vez te has preguntado cómo concilian la ciencia y la filosofía los misterios de lo que existía antes de Adán? Mientras los textos bíblicos, apócrifos y místicos nos hablan de ángeles, nefilim y civilizaciones preadámicas, la ciencia y la filosofía también ofrecen pistas que nos invitan a reflexionar sobre la historia profunda de la humanidad y del planeta. Analizar estas perspectivas nos permite entender que la creación no fue un evento aislado, sino un proceso que combina espiritualidad, conciencia y evolución física. Desde el punto de vista científico, la teoría de la evolución muestra que la vida en la Tierra existía mucho antes de que cualquier ser humano apareciera. Animales, plantas y organismos complejos poblaron el planeta durante millones de años, lo que coincide con la idea de que la Tierra ya estaba llena de vida antes de Adán. Algunos investigadores sugieren que ciertos vestigios de civilizaciones avanzadas podrían haber existido en tiempos prehistóricos, aunque desaparecieron sin dejar rastros claros. Esta evidencia científica no contradice necesariamente los textos antiguos, sino que puede interpretarse como un paralelo. Los relatos bíblicos y esotéricos describen seres conscientes y extraordinarios, mientras que la ciencia documenta la vida orgánica y los procesos evolutivos. La filosofía, por otro lado, plantea preguntas sobre el origen de la conciencia y la moralidad. Si existían seres antes de Adán, ¿cómo experimentaban la vida? ¿Tenían inteligencia, ética, capacidad de elección? Filósofos han discutido durante siglos si la humanidad comenzó con un solo individuo consciente o si la conciencia se desarrolló gradualmente en un mundo ya poblado. En este sentido, los textos bíblicos y apócrifos podrían reflejar una metáfora de cómo la conciencia humana se forma dentro de un universo más amplio, poblado por fuerzas y entidades que ya tenían influencia sobre la vida. Otro punto fascinante es la idea de planos de existencia paralelos o anteriores, mencionados en la tradición mística y esotérica. La ciencia moderna, a través de la física cuántica y teorías sobre multiversos, plantea la posibilidad de realidades simultáneas o dimensiones ocultas. Estas teorías coinciden sorprendentemente con las enseñanzas místicas sobre mundos espirituales y seres que habitaron la Tierra antes de Adán. Aunque la ciencia aún no puede confirmar la existencia de seres celestiales o híbridos, la posibilidad de múltiples niveles de realidad abre la puerta a pensar que la narrativa bíblica podría describir eventos que ocurren más allá de nuestro entendimiento físico. La ética y la filosofía moral también se ven afectadas por esta interpretación.
Si hubo seres conscientes antes de Adán, entonces la noción de bien y mal, de pecado y responsabilidad, podría no comenzar con la humanidad tal como la conocemos. Esto implicaría que la historia de Adán no es el inicio absoluto de la moralidad, sino la aparición de un ser específico destinado a representar la humanidad en su relación con Dios y con el cosmos. Desde esta perspectiva, el relato bíblico es una síntesis de una realidad más compleja y multidimensional, donde la vida y la conciencia preceden a la humanidad. Además, la existencia de seres previos plantea preguntas sobre propósito y diseño. Filosóficamente, si la Tierra ya estaba habitada, ¿cuál era el objetivo de crear a Adán y a Eva? Una interpretación es que Dios o la fuerza creadora seleccionó un momento específico y un linaje particular para iniciar una humanidad que pudiera interactuar plenamente con lo espiritual y lo físico. Esto resalta que la creación no es lineal ni simplista, sino un proceso deliberado y multifacético, donde lo anterior prepara el terreno para lo que está por venir. En conclusión, tanto la ciencia como la filosofía y las enseñanzas esotéricas coinciden en algo fundamental. El mundo antes de Adán no estaba vacío. Había vida, conciencia y posiblemente seres extraordinarios que prepararon el terreno para la humanidad. Explorar estas conexiones nos permite entender la creación como un proceso complejo y multidimensional, y nos invita a reflexionar sobre el misterio de la existencia, la conciencia y el propósito de la vida. Con esto en mente, estamos listos para la sección final, donde resumiremos los hallazgos y reflexionaremos sobre el impacto de todo este misterio oculto antes de Adán. La historia de lo que existía antes de Adán nos muestra un universo lleno de misterio, seres extraordinarios y secretos que la Biblia apenas revela. Si este video te sorprendió y quieres seguir explorando verdades ocultas, suscríbete al canal para no perderte futuros contenidos, dale like para apoyar nuestro trabajo y comenta abajo qué teoría o revelación te impactó más. Tu opinión es parte de esta conversación y ayuda a que más personas descubran estos misterios. No te quedes solo con la historia oficial. Acompáñanos a descubrir lo que pocos se atreven a contar.